En una noche lluviosa, el equipo de corredores clandestinos conocidos como Los Ángeles del Asfalto se reunió en un oscuro almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Esta vez estaban dispuestos a enfrentarse al desafío más peligroso de sus vidas, una carrera en un lugar maldito conocido como el Circuito de la Muerte. Rumores macabros rodeaban el Circuito de la Muerte. Se decía que estaba maldito por las almas de los corredores que habían perdido sus vidas en accidentes mortales en ese lugar. A pesar de las advertencias, el líder del equipo, Dom, estaba decidido a probar su valía y dominar ese circuito infernal. La pista estaba dañada por una lúgubre luz de la luna llena, y la lluvia golpeaba implacablemente los vehículos relucientes. Los motores rugían, llenando el aire con un sonido atronador, mientras los corredores se preparaban para la carrera. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de cada uno de ellos, pero su sed de adrenalina y gloria eclipsaba cualquier temor. El rugido ensordecedor del inicio resonó, y los coches se lanzaron hacia adelante en una explosión de velocidad. El circuito serpenteaba a través de un bosque sombrío, donde los árboles parecían retorcerse y susurrar secretos oscuros. La atmósfera volvió opresiva y pesada, y los corredores sentían la presencia de algo más que la mera competencia. Uno a uno los corredores fueron atrapados en las trampas mortales. Las llantas de sus coches fueron destrozadas por clavos afilados, y las carreteras se derrumbaban frente a ellos, y los árboles caían como si fueran lanzados por una fuerza sobrenatural. Era como si el circuito mismo estuviera vivo y quisiera cobrar venganza. A medida que avanzaban, el miedo se apoderaba del corazón de los corredores. Los fantasmas de corredores anteriores parecían aparecer fugazmente en los espejos retrovisores, instándoles a detenerse antes de enfrentar un destino trágico. El líder del equipo, Dom, era el único que permanecía en la carrera. Su determinación y habilidad al volante lo mantenían un paso adelante de los horrores acechantes. Sin embargo, su seguridad se desmoronó cuando un coche fantasma le apareció de la nada y chocó violentamente contra el suyo. El impacto fue tan fuerte que Dom perdió el control y su coche se estrelló contra un árbol. Atrapado entre los restos retorcidos de su vehículo, Dom luchó por salir. La lluvia caía implacablemente sobre él, mezclándose con su sangre, mientras luchaba por su vida. La oscuridad lo envolvía y podía sentir la presencia malévola acechando en las sombras. Con cada intento de escapar, la figura fantasmal se acercaba más, emitiendo una risa desgarradora. Dom sabía que su destino estaba sellado. Los demonios del Circuito de la Muerte habían reclamado su alma. En un último acto desesperado, cerró los ojos y gritó por ayuda, pero su voz se perdió en la noche tormentosa. La última imagen que vio Dom antes de sucumbir a la oscuridad fue el rostro retorcido de la figura fantasmal, riendo triunfalmente. El Circuito de la Muerte había cobrado otra víctima, y su espíritu se sumaría a los muchos otros que habían perdido sus vidas en ese lugar maldito. La leyenda de Los Ángeles del Asfalto se desvaneció en el olvido. El Circuito de la Muerte permaneció como una advertencia sombría para aquellos que osaran desafiarlo. Nunca más se volvió a organizar una carrera en ese lugar, y los corredores aprendieron la lección de que algunas batallas no pueden ganarse, incluso para los más rápidos y furiosos. La noche caía sobre el tranquilo pueblo y una densa niebla se extendía por los campos. Los campos de maíz se mecían suavemente con la brisa, creando una atmósfera inquietante. En medio de ese escenario, se erguía un solitario espantapájaros, mirando fijamente con sus ojos vacíos. La leyenda decía que aquel espantapájaros había sido creado con magia oscura por un granjero enloquecido. A medida que se ocultaba el sol, el espantapájaros cobraba vida, dejando atrás su papel de simple protector de los cultivos. Se decía que atacaba a cualquier ser viviente que osara acercarse a los campos en la noche. Un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por las historias escalofriantes que circulaban en el pueblo, decidieron poner a prueba la veracidad de la leyenda. Con sus linternas en mano, se adentraron en los campos de maíz, riendo nerviosamente mientras avanzaban. La oscuridad los envolvía mientras se internaban cada vez más en el laberinto de maíz. El sonido de sus pasos se mezclaba con el crujido de las hojas secas bajo sus pies, aumentando la tensión en el aire. De repente, uno de ellos señaló hacia adelante. Allí, entre las hileras de maíz, se encontraba el espantapájaros. Su figura estaba inmóvil, pero emanaba una presencia siniestra. Los jóvenes se detuvieron sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabían que estaban a punto de enfrentarse al mal ancestral que acechaba en aquel lugar. Decididos a desafiar al espantapájaros, avanzaron lentamente,
Sin embargo, mientras se acercaban, notaron que algo no estaba bien. Las manos de paja de los espantapájaros parecían manchadas de un líquido oscuro y viscoso. Algo estaba mal. En ese momento, el espantapájaros cobró vida. Sus brazos de paja se movieron con una velocidad sobrenatural, envolviendo a uno de los jóvenes. Gritó de terror mientras era apretado por los tentáculos vegetales, su cuerpo siendo aplastado sin piedad. Los demás corrieron en busca de escapar, pero el espantapájaros los persiguió implacablemente. Los jóvenes se separaron intentando despistar a la criatura, pero cada vez que creían haberse librado de ella, reaparecía con su mirada malévola. Uno tras otro, los jóvenes fueron cayendo víctimas del espantapájaros asesino. Sus cuerpos yacían inertes entre las hileras de maíz, mientras la niebla se espesaba aún más. Solo quedaba uno de ellos, paralizado por el miedo. El espantapájaros se acercó lentamente, su figura amenazante y retorcida. Su boca de paja se abrió en una sonrisa macabra, revelando dientes afilados y puntiagudos. Sin pronunciar una palabra, el espantapájaros atacó al último superviviente, arrancándole la vida con una violencia inhumana. La noche volvió a ser silenciosa, solo interrumpida por el susurro del viento entre las hileras de maíz. Los campos se tiñeron de rojo y el espantapájaros regresó a su lugar, nuevamente convertido en un inerte guardián de los cultivos. Desde entonces, aquel pueblo quedó marcado por el terror del espantapájaros asesino. El espantapájaros continuó su vigilia, esperando pacientemente su próxima oportunidad de cobrar más vidas y sembrar el pánico en los corazones de aquellos que osaran desafiarlo. En un pequeño y tranquilo pueblo, rumores sobre algo terrible empezaron a expandirse por los recovecos del lugar. Los pueblerinos comenzaron a relatar historias extrañas y perturbadoras que involucraban una casa abandonada en las afueras del pueblo. Según las leyendas locales, aquellos que se aventuraban adentro de la casa nunca más se les volvía a ver. El protagonista de nuestra historia, un joven llamado Hiroshi, se vio intrigado por los relatos y decidió investigar por sí mismo. Con el corazón lleno de curiosidad y la mente llena de temor, se adentró en el oscuro y lúgubre interior de la casa abandonada. Las paredes destrozadas y los pisos crujientes le daban la bienvenida a un nuevo mundo de pesadillas. A medida que Hiroshi avanzaba por los pasillos polvorientos, una sensación de malestar lo invadía. El aire estaba cargado de una energía maligna y el sonido de sus propios pasos parecía ser devorado por el silencio. De repente, Hiroshi se encontró frente a una puerta que emanaba un aura especialmente perturbadora. Sin embargo, la curiosidad lo empujó a abrir la puerta y enfrentar lo que se escondía detrás. En la habitación oscura, Hiroshi se encontró con una escena grotesca y macabra. El suelo estaba cubierto de cuerpos sin vida y sus rostros retorcidos por la agonía eterna. El hedor de la muerte llenaba el aire y las paredes parecían latir con una presencia maligna. Una fuerza invisible atrapó a Hiroshi en la habitación, impidiéndole escapar de aquel horror. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y agrietarse, revelando una abertura en el suelo que conducía a lo desconocido. Hiroshi fue arrastrado hacia el abismo, incapaz de resistirse a la atracción irresistible. A medida que caía en la oscuridad, Hiroshi se encontraba en un lugar aún más terrorífico, una dimensión retorcida y distorsionada, poblada por criaturas deformes y grotescas. Sus gritos resonaban en el vacío mientras las criaturas se abalanzaban sobre él, arrancando pedazos de su carne y riendo con un deleite perverso. El sufrimiento de Hiroshi no conocía límites. Su cuerpo estaba siendo desgarrado y su mente estaba siendo quebrada por el horror que lo rodeaba. Mientras la pesadilla se intensificaba, Hiroshi se dio cuenta de que nunca volvería a ver la luz del día. Su destino estaba sellado en este reino de tortura eterna. La historia de Hiroshi se perdió en la oscuridad junto con las almas atrapadas en aquel lugar infernal. La casa abandonada siguió en pie, una advertencia macabra para aquellos que osaran adentrarse en sus profundidades. Los susurros de los espíritus atormentados continuaron llenando el aire y recordando a todos que el horror va más allá de la comprensión, se echa en las sombras más profundas de nuestra existencia.